Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la charla sobre nuevos ajustes técnicos al Código Urbanístico, más presentación de Ciudad 3D, organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta charla estará a cargo de Alfonso Croto, subsecretario de Registro, Interpretación y Catastro, Nicolás Pérez, líder del proyecto Ciudad 3D, y Sandra Tuya, directora general de Interpretación Urbanística. Las preguntas para los oradores deberán estar dirigidas al orador correspondiente. Se realizarán a través de la opción preguntas y respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconveniente a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente bienvenidos. Bien, buenos días a todas y a todas y a todos. Muchas gracias a CEPIC por el espacio. Para nosotros, que formamos parte del gobierno de la ciudad, es fundamental este tipo de espacios para poder hablarles, poder comentarles y contarles nuestros proyectos que estamos llevando a cabo, las novedades y tener de primera mano un diálogo con ustedes, fluido, que intentamos que sea cada vez más fluido y transparente y poder entender todas sus necesidades y actuar en consecuencia. Un poco lo que les venimos a traer en esta instancia tiene que ver con dos proyectos importantes. Por un lado, una herramienta fundamental para nosotros que se llama Ciudad 3D, que les va a contar Nicolás en profundidad, que básicamente busca poner en regla en esa herramienta todos los artículos del nuevo Código Urbanístico que fue sancionado en diciembre del año pasado y se puso en vigencia en febrero, en principio de febrero. Y eso lo que hace es justamente transparentar todas las posibilidades que tiene cada una de las parcelas de la ciudad, para que lo pueda ver cualquier persona, ya sea vecino o vecina, profesionales, desarrolladores, interesados en adquirir parcelas, para ver justamente y de forma muy clara qué posibilidades tiene cada una de las parcelas en la ciudad y cómo se va a desarrollar. Obviamente es una herramienta que también nos sirve para planificar, para ver, para medir cantidad de infraestructura necesaria en cada una de las zonas. Eso por un lado, y por el otro, contarles un poco cuáles fueron las modificaciones que planteamos y que se sancionaron en la última, en lo que decía que fue en diciembre de 2019, respecto al Código Urbanístico. Cuáles son las novedades y que ustedes también pueden consultar acerca de cualquier tipo de duda que puedan tener. Así que dejo paso a Nicolás para que les comente y les cuente un poco, y por supuesto muy abiertos todos a preguntas y a dudas o a observaciones y recomendaciones que puedan tener cada uno de ustedes. Les ya muchas gracias. Gracias, Alfonso. Buenos días a todos y a todas. Bueno, a continuación les voy a pasar a presentar todo lo que es el proyecto Ciudad 3D. Pasamos al siguiente. Nosotros empezamos con la premisa de responder a la siguiente pregunta de qué es lo que puedo construir en mi parcela como objetivo de la plataforma Ciudad 3D a partir del nuevo Código Urbanístico. Esto lo desarrollamos en 3 fases. Primero, la que está actualmente publicada, corresponde a todas parcelas de unidades de edificabilidad y corredores en manzanas típicas. Luego, en una segunda fase, que va a venir ahora en los primeros días de mayo, corresponderán a todo lo que son áreas especiales en manzanas típicas. Y por último, ya para finales de julio, principio de agosto, vamos a tener todo lo que es el universo de manzanas atípicas.
Este es un modelo que da mayor certeza a la interpretación del nuevo código, como decía Alfonso anteriormente, con una respuesta visual y volumétrica de la posible construcción en una única herramienta, que es el visor Ciudad 3D. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo desarrollamos Ciudad 3D? ¿Cómo fue que empezamos a hacer el proceso de trabajo para volcarlo a la herramienta? A partir de las reglas del código, buscando que sean más claras y sencillas con el fin de disminuir la subjetividad de la interpretación, buscamos dar mayor certeza de la información entregada por la herramienta. A partir de esto, tomamos el texto de la normativa y la transcribimos a reglas y algoritmos geográficos, los cuales, una vez procesados, nos brindan la información y la volumetría de cada parcela según lo permitido por el código, que es lo que en la plataforma ustedes van a ver en color amarillo en 3D. Ahora, a continuación, vamos a ver un video de cómo funciona la plataforma. De todas formas, ya pueden acceder a ciudad3d.buenosaires.gov.ar. Pueden ver las funcionalidades que hoy tiene la herramienta. Ahora, cuando salga la fase 2, van a venir muchas más herramientas que surgieron del feedback con los usuarios. Por eso es muy importante sus opiniones, sus sugerencias sobre la plataforma para poder volcarlos en la misma y poder enriquecerla. Como pueden ver, van a poder ver información de la edificabilidad, las líneas particularizadas, bandas mínimas edificables, línea de frente interno, de basamento, poder filtrar por alturas o por áreas especiales, según barrios, poder calcular plusvalía de las parcelas, poder tener un reporte con información básica de la parcela en PDF y muchas otras cosas más. Así que muchas gracias a todos y insisto nuevamente, toda sugerencia sobre la plataforma es más que bienvenida. Ahora a continuación las dejo con... Bueno, buenos días a todos. Ahora voy a compartir todo lo que les voy a comentar con respecto a las modificaciones del Código Urbanístico. A ver si ahí están viendo la pantalla. Un minuto, por favor, ¿eh? Bueno, ahora creo que sí. Voy a avanzar lo que ya les contó Nicolás. Y aquí comienza la presentación. Lo que voy a decirles con respecto a los comentarios que voy a hacer respecto a modificación del Código Urbanístico es que esta presentación es un resumen, ya que la modificación, que es la Ley 6361, que se sancionó el 26 de noviembre, contiene 145 artículos y 6 cláusulas transitorias. El decreto de 444, que es del 17 de diciembre, promulga esta ley y en una de las cláusulas transitorias se establece que a partir de los 30 días de publicado en Boletín Oficial entra en vigencia como tal. Este plazo se cumplió el día 4 de febrero y es a partir de ese momento entonces que entró en vigencia las modificaciones. Lo que yo les comentaba es que estos 145 artículos sustituyen algunos artículos de la Ley 6099, no en su totalidad, y algunos otros artículos se han incorporado. La mayor parte de ellos, como les dije anteriormente, están contenidos en lo que es el título 6, referido a normas de edificabilidad, el título 3, sobre normas de uso del suelo, y el título 9, sobre protección patrimonial e identidad. Con respecto al título 3, se trabajó también en lo referido a lo que comúnmente denominamos glosario, en el título 1, es decir, aquellas definiciones que tienen que ver con tipos de uso. Así es que se incorporaron definiciones que permiten aclarar y precisar respecto a las actividades a desarrollar, por ejemplo, depósito, fachada activa, uso accesorio, uso complementario, uso productivo o industrial, y también se incorporaron definiciones respecto a nuevos tipos de uso. Por ejemplo,
los que tienen que ver con la categoría gastronomía. Estos son mercado gastronómico y patio gastronómico, que después los vamos a ver incorporados en el cuadro de usos como nuevos rubros. Y también para la categoría depósitos están incorporadas las definiciones de depósito fiscal, depósito logístico, depósito primario, depósito residencial, baulera, guardamuebles, local de distribución, microplataforma de distribución urbana, barriendo todas las escalas referidas a esta categoría. Un ejemplo de definición sustituida es la de garage comercial, que mantiene conceptualmente su alcance, pero además de determinar que se presta a terceros servicios de guarda de vehículos por periodos de tiempo mayores a 24 horas, se incorpora que también se habilita la operatoria de carga y descarga de mercaderías y ruptura de cargas dentro de estos predios, es decir, dentro de los garages comerciales. Luego, pasando directamente a título 3, me voy a referir a todo lo que tiene que ver con usos de suelo urbano y su clasificación, cómo aplican en las diferentes áreas y cómo se establecen sus diferentes mixturas y cómo quedan definidos algunos artículos como usos en red, las condiciones urbanísticas para la localización de depósitos y casos especiales referidos a estacionamiento en el área central. Respecto al artículo 3.1, que es usos de suelo urbano y su clasificación, se adecuó el texto y se incorporó una introducción que establece que en el caso de parcelas que estén afectadas a más de un área de mixturas de uso de suelo, se van a poder localizar actividades de cualquiera de ellas y que deben ejecutarse accesos sobre cada línea oficial que sean concordantes con la mixtura de usos que corresponda. En el artículo 3.2 se ordenó el articulado, y con respecto al cuadro de usos de suelo 3.3 se aclaró cómo aplican las referencias a los 3 cuadros de uso de suelo. Es decir, que las referencias y requerimientos que aparecen enlistadas van a aplicar al cuadro de usos de suelo 3.3, al cuadro de usos de suelo industrial 3.11.2 y también al cuadro de clasificación de depósitos según los grados de molestia. Con respecto a referencias y requerimientos generales, se han incorporado las referencias que conllevan una letra C. El número indica la superficie y la letra C a continuación indica las superficies máximas que son permitidas sin que se dé intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, COPUA. Para superficies que excedan las denominadas en las referencias, va a ser el Consejo el que determine la conveniencia de las localizaciones que se propongan, analizando el Consejo la dinámica urbanística de cada área. Respecto al cuadro de usos de suelo, ya van a poder ver reflejado, como les mencioné, algunos de los rubros que se han incorporado y definido como tales. Para el caso de la categoría comercial, van a aparecer los rubros de patio gastronómico y de mercado gastronómico. Estos son ejemplos, ¿no? Lo que estoy mostrando. Hay algunas otras incorporaciones, es a modo de resumen. En el caso de diversiones públicas, cultura, culto y recreación, por ejemplo en el rubro gimnasio, podrán ver reflejado en el cuadro, en la mixtura, baja mixtura 1, la referencia 500C, es decir que en esa área se podrán localizar gimnasios de hasta 500 metros cuadrados sin requerir una consulta al Consejo del Plan Urbano. Para el caso de la categoría sanidad, se incorporaron rubros para la descripción de establecimientos de sanidad. Estos son laboratorios de estudios radiológicos y o estudios especiales, y laboratorios de análisis clínicos y o estudios especiales para animales. En el caso de la categoría 8, que es depósitos, almacenamiento y logística, se agregaron nuevos rubros para la descripción que coinciden también con las definiciones que se incorporaron en el título 1. Es decir, establecimiento de escala local y metropolitana, centros de concentración logística, hasta llegar a depósitos residencial y guardamuebles, barriendo todas las escalas de este rubro. Luego, con respecto a usos en red, en el artículo 3.7, se precisó el alcance del artículo y las condiciones con las cuales se determinan los usos en red. Estos son usos que se aplican fundamentalmente o solamente a categorías salud y educación.
y las condiciones son que la distancia de la parcela o unidad de uso para localizar un uso en red se establece en una distancia no mayor de 400 metros, la limitación de superficie con respecto al uso principal es del 50%, el uso en red siempre va a conservar las condicionantes de la mixtura de usos, de la localización de origen, y el estudio de localización de usos en red siempre va a llevar una consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental. Respecto a superposición de usos en una misma parcela, también se han establecido cuáles son las condiciones y deberán definirse los espacios de aplicación de cada uno, no debiendo considerarse incompatibles. La incompatibilidad debe ser definida con carácter general por el organismo competente en materia de interpretación urbanística, es decir, la define la Dirección General de Interpretación Urbanística. Con respecto a usos que aplican instrumentos de desarrollo territorial que están determinados en el artículo 3.9, se han agregado tres incisos que corresponden a compactación de basura de escala urbana, puntos limpios, plantas de transferencia, bases de recolección y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, usinas eléctricas y producción de energía, y cementerio y crematorio. Respecto a actividades productivas e industriales, en el artículo 3.11 se establece que para las actividades productivas e industriales que se desarrollen en áreas de baja mixtura de usos de suelo tipo 1, el organismo competente en materia de interpretación urbanística va a determinar en cada caso la conveniencia o no de su localización. En el caso de que la superficie supere los 100 metros cuadrados, se va a solicitar la intervención al Consejo para evaluar la conveniencia o no de la localización de estas actividades. Con respecto al cuadro de usos de suelo industrial, también aquí ya ven el ajuste reflejado con respecto a la referencia en la última columna de observaciones, donde se incorporan los usos que aplican instrumentos de desarrollo territorial. Luego, condiciones urbanísticas para localización de depósitos, que es el artículo 3.13.1, y los incisos siguientes, están determinadas todas las condiciones que deben cumplir, en este caso, la localización de depósitos. Con respecto a frente activo, se ha establecido la diferenciación del frente con que se debe contar en función del ancho que tenga la parcela. Así, para parcelas con frente sobre línea oficial o línea de edificación menor o igual a 10 metros, se establece un frente activo de 3 metros. En el caso de aquellas parcelas que tengan un frente mayor a 10 metros y menor o igual a 20, se establece un 65% de ese frente con condición de frente activo, y en el caso de parcelas mayores a 20 metros, se solicita un 70% del frente con condición de frente activo. Luego también se establecen las condiciones de los accesos respecto a la red de tránsito pesado, es decir, que deberán las unidades destinadas a localizar centros de concentración logística tener sus accesos sobre una avenida o autopista de la red de tránsito pesado de la ciudad. Se establecen las condiciones para los depósitos de inflamables, situaciones o condiciones de carga y descarga, y en el artículo 3.13.1.5 se ha establecido la clasificación según los grados de molestia, grados del 1 al 5, que corresponden el grado 1 al mayor grado de molestia y grado 5 el menor, considerando peligrosidad, incomodidad o impacto urbanístico según estos grados. Respecto a casos especiales para la localización de depósitos, está determinado en el artículo 3.13.6 que para edificios existentes con planos de obra registrados con anterioridad al 27 de diciembre de 2018, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Urbanístico Ley 6099, y que estén localizados en áreas de mixtura de suelos media 3 o alta mixtura de usos de suelo 4, y estén en un buffer de hasta 400 metros con respecto a una calle o avenida de la red de tránsito pesado, el Consejo va a poder evaluar la conveniencia o no de localizar depósitos de grado de molestia 3, 4 o 5 con ocupación total de la superficie. Luego, con respecto a disposiciones especiales para el área central,
se ha determinado con precisión el polígono, que es el que ven aquí a la derecha de la imagen, donde está prohibida la construcción, ampliación y o autorización de localización de garage, playas de estacionamiento cubiertas o descubiertas. Luego el artículo 314.4, referido a servidumbres de estacionamiento, bicicleta y carga y descarga, se precisa en los incisos siguientes. La sustitución más importante es la del artículo 314.8.1, donde se establecían los casos en que los requerimientos de estacionamiento para vehículos era o es optativa. En este caso ya estaba establecido y se mantiene que es optativo para aquellas parcelas que tengan un frente libre de hasta 10 metros y se ha cambiado que en el caso de parcelas cuya superficie sea menor a 150 metros pasa a ser requerido el estacionamiento para parcelas que tengan a partir de 300 metros cuadrados. Esto se relaciona con la imposibilidad prácticamente de ubicar módulos de estacionamiento, como se ve en este gráfico, en una parcela de 150 metros. Este caso está esquematizada una parcela de apenas sobrepasa los 150 metros y ubicando los elementos que son requeridos por código de edificación o que son requeridos funcionalmente, como una rampa de acceso vehicular, una caja de escalera, los módulos exigidos para personas con discapacidad, realmente no podía resolverse en esa superficie, con lo cual entonces queda establecido en el inciso B que se pasa de 150 a 300 metros cuadrados y también se ha incorporado que será bajo estudio del organismo competente la exigencia de módulos de estacionamiento en aquellos edificios que tengan protección especial, o sea, protección patrimonial. Luego, con respecto a ascenso y descenso de personas, se establecieron rubros de la categoría sanidad y de la categoría servicio. En el caso de la categoría sanidad son aquellos rubros que tengan internación o sala de quirófanos, y en la categoría servicios el rubro de velatorio, que van a tener que contar con módulos de ascenso y descenso de personas. Deben cumplimentar este requerimiento y no va a ser de aplicación la servidumbre en otro predio o la exhibición de cumplimiento. Con respecto a los artículos de antenas, la incorporación más importante es que donde existan estructuras de soportes de antenas y las empresas que tengan instaladas las mismas no cumplan con las disposiciones del código, deben presentar un plan de adecuación ante el organismo competente para elaborar un convenio urbanístico de acuerdo a lo establecido en el artículo 10.9 de convenios urbanísticos, artículo que ya forma parte de la ley 6099 y continúa siendo vigente. Ahora pasamos a normas de edificabilidad. Como les comenté, es el título 6, es otro de los títulos que ha tenido numerosas sustituciones en su articulado y algunas incorporaciones. También se trabajó en el título 1, en conceptos generales y conceptos relativos a edificabilidad. Nuevamente es lo que llamamos comúnmente el glosario del título 6. Se han incorporado definiciones que permiten aclarar y precisar respecto a la edificabilidad. Estas son cota arquitectónica de barranca, cota de manzana, cota de parcela, frente de parcela, línea divisoria lateral de parcela, línea divisoria de fondo de parcela, ochava y predio. Y en cuanto a conceptos específicos relativos a edificabilidad, se sustituyeron e incorporaron también nuevas definiciones, que es el listado que ven aquí a la derecha en la imagen. Pasando al título 6, me voy a referir a las diferentes unidades de edificabilidad y los artículos siguientes que han tenido ajustes, como el caso de perfil edificable, construcciones permitidas sobre los planos límites y la incorporación de construcciones permitidas para acceder a cubiertas o techos verdes, que quedó determinado en el artículo 6.311.
Con respecto a las definiciones o los conceptos sobre las diferentes unidades de edificabilidad, ha habido ajustes en lo que corresponde a las alturas máximas de la unidad de sustentabilidad de altura media y la unidad de sustentabilidad de altura baja tipo 2, que les voy a comentar en las próximas diapositivas, y continúa siendo vigente el no permitir el hundimiento de la planta baja en los primeros 8 metros medidos desde la línea oficial. Pero se incorporó un artículo que es el 661, que permite, a través de la intervención del Consejo, y siempre que se trate de un área que no tenga riesgo hídrico, estudiar y posibilitar o dar la factibilidad del hundimiento del nivel de la planta baja desde la línea oficial. Aquí está lo que les comenté con anterioridad, reflejada cuál es el cambio en la altura máxima de la unidad de sustentabilidad de altura media, que era de 16,50 metros, pasa a ser de 17,20. Estos 70 centímetros que se han incorporado a la altura máxima, si bien no permiten ubicar un piso más, sí permiten con las alturas estándar contar con una planta baja y 5 pisos, sin la necesidad de forzar técnicamente algunas soluciones de los espesores de losas o contrapisos. En el caso de la altura de la planta baja, continúa siendo requerida una altura mínima de 3 metros. Y en el caso de la unidad de sustentabilidad de altura baja de tipo 2, en ese caso se eleva 40 centímetros, pasando de 11,20 metros a 11,60 metros, y nuevamente estos 40 centímetros no van a posibilitar incorporar pisos de más, sino que permiten contar con una planta baja de 3 metros, dando flexibilidad a la localización de determinados usos que requieren esta altura, o si por cuestiones del proyecto así lo quisieran. En este caso, la altura mínima que es exigida es de 2,60, pero los 40 centímetros que se han incorporado permitirían alcanzar una planta baja de 3 metros, o si el proyecto lo requiere, distribuirlo en los demás niveles. En el caso del artículo 6.3, que es el referido a perfil edificable, se mantiene los perfiles edificables que ya estaban establecidos, pero en el caso de corredor alto, medio, USA y USAM, aquí hay una errata, no en el caso de USAP 2, en el caso de que se puede ejecutar solo la banda mínima edificable, es decir, los 16 metros que están garantizados como banda mínima, no va a ser exigible el retiro de 4 metros del contrafrente. Hice la salvedad de USAP 2 porque la USAP 2 no requiere retiro en el contrafrente. Con respecto a perfil edificable, también quiero mencionar que para la tipología de perímetro libre, y después va a aparecer cuando esté el articulado respecto a tipologías, pero en este caso se va a permitir alcanzar el plano límite sin el requerimiento de los retiros. Es decir, que se va a poder alcanzar la altura total con una conformación de un volumen puro, y no con el retiro como sí estaba establecido para la tipología o para todas las tipologías en la ley 6099. Con respecto a los usos de suelo en los niveles retirados, los niveles que corresponden al perfil edificable, van a corresponder a cada unidad de edificabilidad y se rigen por el cuadro de usos de suelo 3.3, es decir, que podrán ser allí localizados los mismos usos que en el cuerpo principal del volumen edificado. Con respecto a construcciones permitidas sobre los planos límites, se han precisado cuáles son las construcciones que se pueden ubicar en este espacio, y también se han definido las alturas para localizar estas construcciones, que será de 2,5 metros en el caso de USAP 2 y USAM, y 3,25 metros en USAP corredor medio y corredor alto, 2,50 se mantiene en el caso de USAP 1, y las construcciones que se podrán ubicar aquí sobre plano límite serán los tanques de distribución de agua, las instalaciones de acondicionamiento de aire y calderas, el sobrerecorrido de ascensor, la sala de máquina y la caja de escalera de acceso a la azotea, como así también el sistema de presurización si la instalación termomecánica lo ha definido.
Se ha incorporado, y esto es una modificación sustancial con respecto al Código Urbanístico vigente, el artículo 6311 que habilita la parada de ascensor en las cubiertas, y en este caso se establece una compensación de tipo ambiental, es decir, que quien opte por tener parada de ascensor en la cubierta deberá cumplimentar con un requerimiento del 50% de cubierta verde. Ya no más poder optar por un 25% de cubierta verde o una cubierta de tipo blanca, sino que en el caso de llegar con ascensor va a tener que ser sí o sí un 50% de la cubierta resuelta como cubierta verde. En estos casos se ha elevado la altura permitida sobre los planos límites a 6,40 en el caso de las unidades de mayor altura y de 4,20 en el caso de las unidades de sustentabilidad de altura baja tipo 1 o 2, considerando que allí se puede optar por un sistema no mecánico sino hidráulico, y también sistemas sin sala o con sala lateral. Los sistemas sin sala o con sala lateral obviamente también son posibles en el caso de las unidades de mayor altura, pero sabemos que siempre tienen un costo tal vez mayor, pero son sistemas ya habilitados. Luego, con respecto al artículo 6341 que existía en el Código Urbanístico, lo que se ha incorporado es, además de que estos edificios que linden con espacios públicos, parques, plazas, plazoletas y paseos públicos que tienen que conformar fachada, podrán a su vez cumplimentar con los requerimientos de iluminación y ventilación. Es decir, que estos espacios van a ser considerados espacio urbano, y es lo mismo cuando la parcela linde con una vía férrea. Para el caso de lindar con una parque, plaza o plazoleta, se podrá considerar o cumplimentar requerimientos de iluminación y ventilación a partir de los 3 metros medidos desde la cota de la parcela, y en el caso de lindar con vías férreas a partir de los 6 metros medidos desde el nivel de vía. Los edificios no podrán tener acceso desde estos espacios públicos, salvo que por ser cuestiones de interés público, el Consejo puede evaluar y autorizar los accesos desde esos espacios públicos. En ningún caso se va a habilitar o permitir la ejecución de balcones ni cuerpos salientes sobre las fachadas que linden a estos espacios. Bueno, el resultado que se busca es uno que tiene que ver con la imagen que vemos aquí debajo a la derecha en esta diapositiva, ¿no? De contar realmente no solo con tratamiento de fachadas, sino la posibilidad de tener fachadas como tales en las cuales se puede iluminar y ventilar. Luego, respecto a áreas de edificabilidad y los incisos y artículos a continuación, queda establecido que el área edificable está determinada por la línea oficial o línea de retiro obligatorio y la línea de frente interno o línea interna de basamento, según corresponda, y que en todos los casos se garantiza a las parcelas una banda edificable mínima de 16 metros. Esta banda es medida desde la línea oficial o desde la línea de retiro obligatorio, en caso de que así fuera determinado. Las parcelas que no están alcanzadas por la línea de frente interno, la banda edificable va a estar condicionada por el artículo 6424. Es decir, que en aquellas parcelas con una banda mínima, si se requiere, por no estar alcanzada, generar un espacio urbano de contrafrente, deberá retirarse 6 metros de esta línea de fondo, en el caso de USAH y USAM, y de 8 metros en el caso de corredor alto y corredor medio. Caso contrario, podrá mantener su banda mínima edificable garantizada, pero deberá iluminar y ventilar al frente o habiendo generado algún tipo de patio. Con respecto al artículo 6412, están determinadas todas las condiciones para los retiros de frente. Se ha incorporado la posibilidad de retiro de frente en el caso de edificios de perímetro libre, y los casos de retiro de frente que no estén determinados en el artículo se podrán consultar al Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Luego, para las unidades de sustentabilidad de altura baja, 1 y 2, en caso que la edificación lindera se encuentre retirada de la línea oficial, será permitido el retiro, pero se ha agregado que para estar consolidada, además de haber alcanzado el 75% de la altura, que es la condición para considerarse consolidada, deberá tener una condición respecto a la pisada, es decir, deberá tener una superficie edificada de al menos 2/3 de la parcela. En ese caso, si la parcela lindera cumple estas condiciones de consolidación, se podrá mantener en la parcela lindante la línea retirada en todo el frente del predio. Luego el artículo 642 sobre línea de frente interno define y con mayor precisión la línea, y se ha perfeccionado el gráfico con respecto al que ya estaba, el que aparecía en el código vigente. Con respecto a casos especiales de determinación de líneas de frente interno, que son los casos que corresponden a manzanas atípicas, estas son manzanas cuadrangulares en las cuales la semisuma de dos de sus lados opuestos resulta inferior al 62 metros, o cuando la superficie de la manzana sea inferior a 4.000 metros cuadrados, o la manzana tenga 3, 5 o más lados. El organismo competente podrá de oficio, mediante acto administrativo, determinar la línea de frente interno que corresponde a toda la manzana, o también ante la primera solicitud de permiso de obra que presente un propietario. Vamos a ver después que para determinar en atípicas la línea interna de basamento, también rigen las mismas condiciones. Con respecto al artículo 6422, referido a compensación de líneas de frente interno, nuevamente se ha establecido un parámetro de compensación ambiental. Cuando se compensaba línea de frente interno, en el código vigente se establecía que la compensación se debería hacer con áreas descubiertas. Esto ya no rige más, otorgando mayor flexibilidad a la planta de los proyectos, que de todas maneras deberán cumplimentar con las condiciones de habitabilidad según el uso establecido. Se requiere, sí, que la compensación se haga con una cubierta verde en toda la superficie que se avanza por detrás de la línea de frente interno. Estos son los gráficos que pueden ver aquí en esta misma diapositiva. También se establecen las separaciones con las líneas divisorias de parcela, cuánto se puede avanzar y cuánto debe retirarse de aquella parcela, de aquella edificación lindante que tiene menor profundidad. Esto en función del ancho de las parcelas, será de 3 metros, en parcelas de hasta 10 metros, es esa separación D que se puede ver en los gráficos, y será de 2/3 lo que se puede avanzar con respecto a la mayor profundidad en el sentido del ancho para parcelas que superen los 10 metros de ancho. Y esos 2/3 tendrán siempre una limitación de 13 metros. Respecto a extensiones vinculadas al espacio libre de manzanas, quedaron estipuladas las condiciones en el artículo 6423, y así para parcelas que se encuentren alcanzadas por la línea de frente interno, la misma diste menos de 3 metros con respecto a la línea divisoria de parcela de fondo, como está aquí graficado, o coincida con la línea divisoria de parcela de fondo, se va a poder conformar una extensión al espacio libre de manzanas separándose 3 metros de la línea de fondo. Esta extensión o este espacio va a ser considerado espacio urbano. Quiero hacer notar que el artículo dice pueden conformar una extensión del espacio libre, o sea que no es una obligación, o sea, si no podrían llegar hasta la línea de frente interno. Lo que se está propiciando es la posibilidad de conformar fachadas como tal. Lo mismo sucede cuando la línea de frente interno está por fuera de la parcela, pero a una distancia menor o igual a 2 metros. También retirándose 3 metros se conforma la extensión y por lo tanto el espacio urbano. En caso de que la parcela de contrafrente lindera esté consolidada, no va a ser de aplicación este artículo, no se va a considerar espacio urbano al retirarse 3 metros.
Con respecto a las áreas 34, o denominadas áreas 34, que son las áreas de esquina, están determinadas justamente por los 34 metros medidos a partir de la intersección de las líneas oficiales o de edificación, o también por un cuarto del frente de la manzana más 9 metros, hasta un máximo de 34 metros. Dentro de estas áreas se han establecido los criterios para generar las extensiones, que serán de dos tipos: extensiones al espacio libre de manzana de tipo regular, que corresponde al gráfico superior. En este caso se aplicará cuando dentro del área de 34 metros no exista ningún edificio consolidado, o si existe algún edificio consolidado no impida la traza, como está graficada allí. Y después estarán determinadas las extensiones a espacio libre de manzana de tipo irregular, que son las que regían hasta el momento, que tienen que ver con su aplicación cuando exista en el área de 34 metros edificios consolidados, es decir, que hayan alcanzado el 75% de la altura de la unidad de edificabilidad donde se encuentren. Y las condiciones para los trazados están determinadas en el mismo artículo, los incisos que continúan. Serán el retiro lateral de 3 metros como mínimo, en correspondencia con el área descubierta del lindero consolidado, y los retiros de fondo para conformar esta extensión serán de 6 metros en corredor alto y corredor medio, y de 8 metros en el caso de las USA, unidades de sustentabilidad de altura alta y unidades de sustentabilidad de altura media. En las parcelas que tengan menos de 22 metros, ubicadas en esta área, el retiro de fondo mínimo será de 3 metros si a través de la extensión logra vincularse al espacio libre de manzana. Siempre el área descubierta resultante será considerada espacio urbano. Con respecto a las extensiones regulares, cuando resulten del trazado franjas con capacidad constructiva discontinua, se podrá, o líneas quebradas u oblicuas, se va a poder compensar el avance sobre la línea de frente interno. El artículo 6424 determina la edificabilidad en aquellas parcelas que no están alcanzadas por la línea de frente interno. En este espacio no se van a permitir salientes, así balcones no serán permitidos, y los retiros en estos casos serán de 6 metros para las unidades, las parcelas ubicadas en USA y USAM, y 8 metros en corredores altos y corredores medios. Respecto a línea interna de basamento, al igual que lo que mencioné con línea de frente interno, se mejoró la redacción del artículo, y también se precisaron y mejoraron los gráficos, que son estos que ven aquí en la imagen. Con respecto al artículo 6431, que se denominaba parquización desde la línea interna de basamento, pasa a denominarse suelo absorbente en espacio y centro libre de manzana. El centro libre de manzana, delimitado por la línea interna de basamento, se destina exclusivamente a suelo absorbente, salvo dos casos, que son en las edificaciones destinadas a uso de suelo residencial, no más del 30% de la superficie del centro libre de manzana podrá tener un tratamiento diferente a suelo absorbente, salvo en áreas de prevención de riesgo hídrico, y allí se podrán incluir las piletas de natación. Y el otro caso es el referido a la aplicación del artículo 6.6 sobre regulación de subsuelos. Ya vamos a ver en el artículo cómo se debe garantizar el suelo absorbente a través de sistemas de ralentización o mecanismos de mitigación, tanto se esté construyendo subsuelo por debajo del espacio libre de manzana hasta la LIB, o se supere la línea interna de basamento, vamos a ver en qué casos, y cuáles van a ser estos mecanismos de mitigación. Con respecto a casos especiales de determinación de línea interna de basamento, es lo mismo que les mencioné para el trazado de línea de frente interno en manzanas atípicas. Se hará de oficio o ante la primera solicitud de un propietario. Y la línea interna de basamento podrá coincidir con la línea de frente interno en las manzanas atípicas.
Con respecto a línea interna de basamento, un ajuste importante en la modificación es que se ha establecido que la línea no puede ser compensada tanto en USAB 1, o sea, en las unidades bajas, ni tampoco en los basamentos para los basamentos de los corredores. Siempre se va a mantener la traza establecida en el artículo 643, es decir, el trazado hasta el tercio de la manzana. Con respecto a edificabilidad en parcelas que no están alcanzadas por la línea interna de basamento, quedó establecido que es igual el retiro exigido tanto para las unidades de sustentabilidad de altura baja como para los corredores medios y altos. Siempre será de 4 metros, entendiendo que hay una correspondencia de alturas, ya que la USAB 1 y USAB 2 superan en altura a los basamentos de los corredores, que son de 6 metros, estaba diferenciado en la ley 6099 los retiros. Bueno, en la modificación se ha igualado y será siempre de 4 metros. Esta área descubierta va a ser considerada espacio urbano y no se van a permitir salientes sobre este espacio urbano. Respecto a áreas descubiertas, en el artículo 6442 se ha ordenado el texto y precisando todas las áreas que son consideradas espacio urbano. Se agregó, como les mencioné antes, el espacio que corresponde a plazas, vías férreas y las extensiones también de espacio libre de manzana, vacíos de edificación semicubiertos que tienen gran altura, y el espacio de retiro lateral en parcelas que son adyacentes a edificios que son patrimoniales, pero con un alto nivel de protección, como es el caso de los estructurales o integrales, que vamos a ver que tienen que retirarse sí o sí 3 metros con respecto a la parcela que tenga protección. Entonces esos 3 metros de retiro es considerado espacio urbano, pudiendo ahí cumplimentar requerimientos de iluminación y ventilación. Con respecto a el artículo que les mencioné, bueno, aquí está presente todo el listado de cuáles son los casos considerados espacios urbanos. En los últimos incisos están lo que se ha agregado, inciso H, I y J, que es lo que comenté con anterioridad. Luego, respecto a patios verticales, que es el artículo 6444, se ha aclarado que la ubicación de la cota de arranque de los patios verticales siempre será de acuerdo a la necesidad del proyecto, es decir, será considerado a partir del nivel del piso del primer local que reciba iluminación y ventilación. Con respecto a las dimensiones de los patios verticales, se ha dado mayor flexibilidad, ya que la dimensión mayor no deberá ser paralela a la línea divisoria de parcela, si se mantiene la superficie mínima de 26 metros cuadrados y el lado mínimo de 4 metros, pero podrá ubicarse de acuerdo a la conveniencia del proyecto de arquitectura o el proyecto que se ejecute. Respecto a cuerpos salientes en el contrafrente, que es el artículo 6452, se mantienen los conceptos principales, pero la incorporación fundamental es que para los cuerpos salientes se podrá contar con una estructura de apoyo y estas columnas podrán ubicarse hasta una línea paralela y distante como máximo 1,50 m de la línea de frente interno. Y siempre al menos uno de los vacíos de edificación con los cuales se compensa la superficie del cuerpo saliente deberá enfrentarse a un patio lindero existente y deberá ser descubierto. Aquí quiero mencionar otro cambio sustancial con respecto al código urbanístico, que es el referido a los enfrentamientos de las áreas descubiertas, que era obligatorio en todos los casos, hasta un 50% del enfrentamiento. Ya no lo será más, salvo en el caso de completamiento de tejido, en que se va a exigir el enfrentamiento de áreas descubiertas del lindero, y otro de los casos es este que estoy mencionando aquí, corresponde a uno de los vacíos que esté compensando el cuerpo saliente. Respecto a tipologías edilicias, están determinadas en el artículo 6.5 y todos los artículos e incisos siguientes.
Se ha precisado en el 6521 todas las condiciones para la ubicación de edificios de perímetro libre, las condiciones de capacidad constructiva, la banda edificable, las condiciones para perímetros libres flanqueados por perímetros libres existentes. Luego los planos límites que podrán ser alcanzados sin la obligatoriedad de materializar los retiros. Esto ya se los había comentado cuando me refería al artículo 6.3 de perfil edificable. Y para edificios de perímetro libre, la modificación sustancial es que están determinados las condiciones de los retiros laterales no en función de la unidad de edificabilidad de donde se ubique la parcela, sino en función de las dimensiones del ancho de la parcela. Así, para parcelas de ancho menores o igual a 10 metros, el retiro lateral exigido será de 3 metros. En el caso de parcelas de entre 10 y 14 metros, el retiro lateral será de 6. Y en el caso de parcelas de mayores o iguales a 10 metros, el retiro lateral será de 6. Respecto a la porción de la pisada o de la banda edificable que avanza entre la línea de frente interno y la línea interna de basamento, la separación S, que está indicada en el esquema de planta abajo a la derecha, será de 3 metros en el caso de parcelas menores a 10 metros y de 4 metros en el caso de parcelas de ancho mayor a 10. Quiero comentarles que en el caso de los retiros laterales de 3 metros no van a ser considerados espacio urbano. En ese caso el edificio deberá retirar a frente y contrafrente, y sí, si se opta por una separación de 4 metros, que es la que es obligatoria en parcelas de a partir de 10 metros, ya esos 4 metros serán considerados sí espacio urbano y se podrán hacia ese espacio cumplimentar requerimientos de iluminación y ventilación. Bueno, están determinados, como les dije, en todos los artículos siguientes, las condiciones para la ubicación de los edificios de perímetro libre. Se han incorporado todos los gráficos con la precisión de dimensiones que mencioné antes. Luego, respecto a artículos 655 y los siguientes, están enunciados los artículos referidos a completamiento de tejido o edificabilidad. Se mantiene el artículo de completamiento de tejido para tipo A, que es para aquellas parcelas que estén flanqueadas por edificios existentes de igual altura. Se habilita obviamente aquí el completamiento de tejido, y se consideran edificios de igual altura cuando la diferencia entre los mismos sea menor o igual a 1,40 m. En los artículos siguientes están determinadas todas las condiciones y las dimensiones para este completamiento. Se ha precisado en el gráfico que el área que no completa el tejido, sino que es el área que alcanza la altura de la unidad de edificabilidad, que es el área que se ve en el centro en este gráfico, puede optar por contar con el perfil edificable. Aquí había un error en los gráficos que estaban en la ley 6099, así que esto también se ha corregido, ya que no se visualizaba el perfil edificable en ese sector. Y luego también se mantiene la posibilidad de completamiento de tejido cuando existen diferentes alturas. Se considera que son diferentes alturas cuando existe una diferencia mayor a 1,40 m entre las parcelas linderas. Están graficados y establecidas todas las situaciones y dimensiones para el completamiento. Y lo que es importante es que se ha incorporado el completamiento de tejido de tipo C, que es para las parcelas flanqueadas por edificios de perímetro libre o semilibre y un edificio entre medianeras. Aquí también están todas las condiciones establecidas para el completamiento y todos los gráficos que acompañan las distintas situaciones que están descritas en los incisos. Con respecto a regulación de subsuelos, se mantiene la posibilidad de edificar subsuelos hasta la línea interna de basamento, como lo era hasta ahora, adoptando las medidas necesarias para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia, de acuerdo a los artículos de título 7, 7.2, 8.3.2 y normativa de edificación,
y lo que se ha modificado es que se podrá llegar a la línea divisoria de parcela de fondo por detrás de la línea interna de basamento, es decir, construir por debajo del centro libre de manzana, solo con un único subsuelo y para cumplir requerimiento obligatorio de módulos de estacionamiento. Estos casos, de todas maneras, exigen la consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental y deberán, si es admitida esta construcción por debajo del centro libre de manzana, cumplir con cubierta verde por sobre toda esa porción que se avanza, tener tanque de ralentización y también sistemas de drenaje de la superficie freática para evacuar sin producir daños ni aumentos en los niveles de las napas de zonas aledañas. Bueno, con respecto a regulación de hundimientos de nivel de planta baja, quedó estipulado en el artículo 661, y es lo que mencioné cuando me refería a las diferentes unidades de edificabilidad. Va a ser admitido siempre que el Consejo lo considere de esa manera y en áreas que no sean de riesgo hídrico. Luego quiero mencionar 3 cláusulas transitorias que son importantes. La cláusula transitoria cuarta es la que establecía el plazo a partir del cual comenzaba a regir la modificación del Código Urbanístico. Esto es lo que les mencioné, los 30 días contados desde la publicación del boletín oficial. La cláusula transitoria quinta, que es la que establece de qué manera se va a aplicar esta modificación, quedó dicho de la siguiente manera. La modificación de código urbanístico que se aprueba por la presente ley se aplica a los trámites administrativos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. Los actos administrativos que se dictaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley van a conservar su validez por el término en que fueron otorgados. Y los trámites administrativos en curso a la entrada en vigencia de la presente ley van a seguir rigiéndose de conformidad con el régimen vigente al momento en que se inició el trámite, es decir, van a seguir tramitando por la ley 6099. Con respecto a el texto consolidado, texto ordenado de Código Urbanístico, en la cláusula transitoria sexta se establece que el Poder Ejecutivo tiene que realizar la consolidación de ambas normas, es decir, la Ley 6099 y la Ley 6361, que es esta modificación, para contar con un único Código Urbanístico. Nosotros ya hemos realizado esta consolidación y está en revisión en la Secretaría Legal y Técnica, que va a ser quien disponga la publicación de la misma. Mientras tanto, tienen quienes encaren un proyecto estar contemplando al mismo tiempo la Ley 6099 y en paralelo la Ley de Modificación, ya que deberán ver cuáles artículos han sido modificados, sustituidos en este caso, y cuáles también se han incorporado. Bueno, ahora me voy a referir a el título 9, que es el de protección patrimonial e identidad, y también algunos de los artículos de anexo 2, en lo que se refiere a áreas de protección histórica APH. Nuevamente se trabajó con el glosario en lo que hace a conceptos de protección patrimonial. Así se incorporó la definición, o se precisó la definición de adyacente a edificio catalogado, considerando como tal a parcela que limita por cualquiera de las líneas divisorias de parcela con un edificio o parcela que tenga protección especial edilicia. También se ha definido bien catalogado, se han incorporado los conceptos de catalogación definitiva, catalogación preventiva, que devienen en catálogo definitivo y catálogo preventivo. Otros de los conceptos precisados son los del lindero edificio catalogado como sinónimo de adyacente a edificio catalogado, lindero edificio catalogado, perdón, como sinónimo de adyacente a catalogado. Pieza de ajuste se la define como aquellos edificios a construir dentro de áreas de protección histórica que articulan diferentes situaciones edilicias con edificios de valor patrimonial o edificios consolidados. Y vamos a ver que las piezas de ajuste, que se diferencian de completamiento de tejido,
aplican solamente en algunas áreas APH y en algunas subzonas de áreas APH, no a todas las áreas de protección histórica. Bueno, en el artículo 9121 y todos los artículos siguientes están establecidos los procedimientos con los cuales se cataloga y se revisa el catálogo, cómo se llega a la catalogación definitiva. La catalogación definitiva siempre se inicia en el Poder Legislativo con el ingreso de un proyecto de ley, que los inmuebles con catalogación definitiva son los que están incluidos en el anexo 1, catálogo, de acuerdo a lo que establece el artículo 9123, y que la revisión de los inmuebles que están en el catálogo del anexo, es decir, aquellos que tienen ley firme, tiene que ser dispuesta por el Poder Legislativo. En el artículo 91322 se establecen los criterios para intervenir en los edificios catalogados. Luego se ha traído desde el Código de Edificación cuáles son los grados de intervención de acuerdo al nivel de protección que tengan los inmuebles catalogados. Esto es pasando desde los niveles menores de protección, que es la protección cautelar, a la protección máxima, que es la protección integral. En el caso de la protección cautelar, podrá ese edificio tener un aumento de volumen, y esto es el grado 4, o sea, se podrá modificar su capacidad constructiva, y lo que se ha establecido son las consideraciones para tener en cuenta en cuanto a el crecimiento en el volumen de estos edificios con protección cautelar. Se deberá tener o se va a analizar no parámetros fijos como estaban establecidos de un retiro mínimo de 3 metros, esto estaba establecido en el anexo 2, o la tangente 2 que estaba establecida en el Código de Edificación. Estos parámetros fijos no han sido sustituidos por estas consideraciones que se establecieron en el artículo. Se van a tener en cuenta la unidad de edificabilidad o el área especial donde se emplaza el edificio, el grado de consolidación que tenga el tejido circundante, la integración o no del edificio catalogado como parte de un conjunto de edificios protegidos, la relación que tenga el edificio catalogado con los edificios linderos, la tipología edilicia del edificio catalogado, la tipología arquitectónica del mismo, de qué manera se armoniza con elementos del coronamiento, evitando la inclusión de elementos de remate que estén en competencia con estos elementos del edificio patrimonial. En todos los casos se va a requerir que la fachada conforme un paramento de cierre de un local habitable, es decir, no se van a admitir fachadas tipo telón. La proporción óptima de la altura de crecimiento del volumen será de hasta 2 veces la altura del edificio catalogado. Reitero que no es un parámetro fijo, sino que es una proporción óptima, la considerada del doble de su altura. Las fachadas de los nuevos volúmenes deberán considerar el carácter y la fisonomía del edificio protegido, no se van a admitir construcciones imitativas de estilo, y la fachada del nuevo volumen no podrá tener balcones o cuerpos salientes. Perdón. Sí hay establecido un parámetro fijo en el caso de que la parcela en la cual se va a edificar sea lindera a un edificio con protección integral o estructural, que son este retiro lateral mínimo de 3 metros. Este es el espacio que les mencioné antes, que será considerado espacio urbano, pudiendo iluminar y ventilar hacia el mismo. Luego están las consideraciones a tener en cuenta cuando se edifique en un lindero, o el edificio lindero, mejor dicho, sea catalogado con un nivel de protección cautelar. En este caso se tendrá en cuenta también la integración del edificio catalogado como parte de un conjunto, la tipología edilicia del edificio catalogado, las posibilidades de modificación por aumento de volumen que tenga el edificio catalogado, o
o sea, cómo va a crecer ese edificio. Se va a hacer el análisis completo del entorno antes de determinar si el edificio de la parcela lindera debe hacer algún gesto o alguna articulación con el edificio, con respecto al edificio que está catalogado. Y luego siempre se va a tener en cuenta la armonización con elementos de coronamiento. En el artículo 917, que ya existía en el código sobre vestigios arqueológicos y restos paleontológicos, se ha incorporado el plano 917, que establece las zonas de riesgo arqueológico. De la misma manera que existe el plano de riesgo hídrico, se ha incorporado este plano en el Atlas, y también se establece que la Dirección General de Patrimonio cuenta con un área, es el organismo competente en esta materia y tiene la posibilidad de brindar asesoramiento sobre las buenas prácticas y protocolos a seguir en el caso de estar interviniendo en las áreas de riesgo arqueológico. Con respecto al anexo 2, que les mencioné, se relaciona con título 9, ya que se refiere a áreas de protección histórica, APH. Se ha incorporado un artículo de subsidiariedad al iniciar el título 3, que determina que las áreas de protección histórica se rigen por su norma específica, subsidiariamente por las normas especiales que se fijan en el propio título, y en el caso de que las normas especiales no resulten de aplicación, se va a regir subsidiariamente por las normas generales del Código Urbanístico. También se establece que el Consejo va a poder adecuar los usos de suelo previstos en las áreas de protección histórica al cuadro de usos de suelo 3.3 en cuanto a superficies máximas y a los requerimientos de estacionamiento, bicicleta, carga y descarga. Con respecto a piezas de ajuste, ya les mencioné que se diferencia del concepto de completamiento de tejido o enrase. Están claramente determinadas cuáles son las situaciones en que se aplica y con qué dimensiones y con qué características, y las áreas en las que se aplica son el ámbito Recoleta, Pasaje Rivarola y La Piedad, la avenida Alvear y el entorno, y Barrancas de Belgrano, y zonas específicas de APH1, del APH3, que es el ámbito Granbur y Palermo Chico, del APH4, Estación Belgrano R, y de APH22, Plaza Belgrano y entorno. Y luego están todos los gráficos y las descripciones para las diferentes situaciones de esta pieza denominada de ajuste. Con la descripción, siempre en los incisos, la descripción de la situación y los gráficos que acompañan. Bueno, muchas gracias. Y hasta aquí este resumen sobre la modificación de la Ley 6361. Bueno, ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si les parece, tenemos un equipo que va a ir pudiendo contestarlas. El formato va a ser que yo voy a hacer la pregunta y bueno, alguien del equipo la va a poder responder. La primera pregunta. Buen día, mi consulta pasa porque con la modificación del CUR se aumentaron las alturas, pero en el código de edificación no se modificaron. Entonces una obra media pasa a ser mayor si utiliza ese aumento de altura. ¿Se piensa modificar alguna vez esto? Sí, está en tratamiento, ya tiene primer lectura la modificación del código de edificación, así que eso está contemplado. Ya se pasó por el tratamiento en audiencia pública de esta primer lectura de modificación del código de edificación, y en el mes de mayo tendrá segunda lectura y será definitiva la modificación del código de edificación. Perfecto. Segunda pregunta. En un distrito en el que no preciso generar ni un espacio urbano ni patio vertical y pretendo generar un vacío de edificación o aire y luz, ¿cuál es la superficie y el lado mínimo? Porque el CUR menciona un vacío de 3 metros de lado mínimo y 12 metros cuadrados, pero lo limita a una altura de 15 metros. Y en ese caso se entendería que en el USA no hay posibilidad para proyectar un vacío de edificación. Los vacíos de edificación no tienen requerimiento de medida mínima.
Aquí está la arquitecta Adriana Landázuri, que es gerenta de morfología en la dirección, así que si querés precisar algo más, Adriana, te dejo la palabra. Buen día, ¿cómo están? Sí, en el caso de USAA, según el artículo 6451, los vacíos de edificación se establece que pueden ser de cualquier dimensión y que los mismos no pueden ser utilizados para complementar ningún requerimiento de iluminación y ventilación. Esto quiere decir que puede ser de cualquier tamaño, sin importar la altura, siempre y cuando no se utilicen para ventilar e iluminar ningún local, según código de edificación. Listo. Perfecto, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Una vivienda colectiva y en zona de riesgo hídrico. ¿Está prohibido ubicar una pileta de natación en centro libre de Manzana? Adriana, te dejo la palabra. Considero que conlleva una consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental. Sí, según el código según CUR, disculpen, la superficie del suelo absorbente en zona de riego hídrico tiene que ser 100% absorbentes. Ahora bien, se entiende que las piletas son como reservorios de agua y que tienen una función de ralentizar el agua de lluvia. Esto se está verificando y aclarando en el código de edificación. Entonces, una vez que tengamos el código de edificación, vamos a tener como más herramientas para utilizar este artículo. Está todavía en estudio si se va a utilizar como reservorios o no. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, para efectuarse el estacionamiento con la condición de parcela menor a 10 metros, ¿esos 10 metros se encuentran de eje medianero, AM o en parámetros libres? Es ancho libre, el artículo quedó escrito como ancho libre. La próxima pregunta es, mi consulta radica con respecto al cuadro de usos, donde si yo debo realizar una habilitación en un distrito de urbanismo especial, como ser U20, el mismo se deberá efectuar la consulta al CPU, porque un colega me informó que ahora no se debería pedir consulta previa para su habilitación. Hola. Vicky. Sí. Victoria es gerente de usos de la dirección, así que Vicky. Sí, en el caso de las organizaciones determinadas que lleven directamente una mixtura general, no es necesaria la consulta. Si es necesaria, si está catalogado del edificio. Perfecto, gracias. Otra pregunta es, ¿a quién se podría consultar por el estado de un expediente en trámite de un certificado urbanístico al que se le hizo una subsanación y hoy en día estamos a la espera de la respuesta de la Gerencia Operativa de Morfología Urbana? En la mesa de ayuda de la subsecretaría. Por allí pueden ingresar en la consulta y se responde a través de la mesa. Perfecto. Ahí en el link, en el chat, publiqué el link para llenar el formulario también. Muchas gracias, Adriana. En los casos de intervención en edificios linderos a edificios con protección cautelar, el artículo 9413 del CUR indica que requiere autorización del organismo competente. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí nos acompaña también la arquitecta Marina Basta, gerenta de patrimonio, así que Marina puede contestar esa pregunta. Hay dos opciones. Si uno inicia el registro de obra por la DGROC, la misma DGROC nos reenvía el expediente para realizar el estudio dentro de la DGIUR. Es un estudio que lleva un informe de la Gerencia Operativa de Morfología Urbana y un informe de la Gerencia Operativa de Patrimonio, y sale con una disposición respecto digamos, a cuáles son los parámetros que tiene que tener ese lindero. También se puede igualmente realizar la consulta directamente a DGIUR previa a DGROC, eso no hay problema, a través de un expediente de consulta obligatoria, tanto de morfología como de patrimonio, y pueden tener la respuesta. Gracias, Marina. Otra pregunta es, pedí una traza de una LIF de una manzana típica. ¿Cuál es el tiempo de demora de la misma, ya que hace un mes
que la tiene el profesional y no tengo respuesta. Aclaro que adjunté la que ya tenía trazada en el código anterior para que tomen referencia. Hola, más o menos el tiempo es de 30 días hábiles, así que ya debe estar por salir. Vamos a la siguiente pregunta. Si adopto como banda edificable los 16 metros garantizados, pero luego me quedan 2 metros a la LDP, ¿debo retirarme 3 metros por visitas a predios linderos o puedo consolidarme a esos 2 metros del lindero del fondo, considerando que no quiero conformar espacio urbano? No, puede tener la ocupación completa. Deberá iluminar y ventilar a frente, seguramente. Gracias, Sandra. Siempre y cuando que no generen vistas a linderos. Y tiene que materializar el paramento según el código de edificación. Claro, generar siempre fachada, pero no va a tener la obligatoriedad de generar espacio urbano. Perfecto. La siguiente pregunta dice, respecto a la conformación de troneras, en caso de que haya un lote solo consolidado dentro de los 34 metros, pero que no está lindero a mi lote en cuestión, ¿de todas formas se aplica el concepto irregular? Sí, sí. Sí, el concepto es que primero se determina cuál es el área de 34 metros y luego, si dentro de esa área hay un edificio consolidado, ya aplica la extensión regular. Perfecto. Esta, bueno, también creo que es parte de esta pregunta que dice que un edificio lindero esté consolidado. ¿No me limita la altura sobre fachada, solo me regula mi profundidad y patios? Sí, correcto. Solamente los inmuebles linderos con protección patrimonial influyen en las alturas de las parcelas en consulta. Todo lo demás solamente nos cambian en cuanto a lo que sería la pisada, como en vacíos. Igualmente los vacíos, una de las partes de la modificación que tiene este nuevo código es que no estás obligado a enfrentar los patios solamente en los casos de enrase, mientras que sí estás obligado a realizar los retiros de frente. Perfecto. Perdón, Juan Cruz, corrijo algo que dije antes. Cuando en el área 34 hay un edificio consolidado, aunque no sea lindera la parcela en estudio, aplica la extensión irregular. El concepto es que si hay consolidados, aplica extensión irregular dentro del área. No se refiere solo a que sea lindero, porque así se va conformando la extensión. Perfecto, gracias, Sandra. Y vamos a hacer una pregunta más y bueno, las demás preguntas que quedaron las responderemos después a través de correo. Para ejecutar un único subsuelo detrás de la LIP, solo podrá ser posible si es obligatorio el cumplimiento de estacionamiento. Esto significa que en los lotes menores de 10 metros no será posible hacer la consulta porque se asume que en ese tipo de lote no es obligatorio. Claro, exacto. Es así. Pero bueno, si les parece, terminamos la etapa de preguntas y respuestas y las que quedaron pendientes las responderemos a través de mail. Bueno, gracias. Bueno, saludamos a todos y gracias por habernos acompañado y por el interés. Hasta la próxima. Por parte del CEPIC agradecemos a los oradores. Les recordamos a los asistentes que las preguntas que no llegaron a responderse serán contestadas por correo electrónico. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y a sumarse a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Les enviaremos una encuesta de satisfacción cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchísimas gracias por participar de la charla Nuevos ajustes técnicos al Código Urbanístico a presentación de Ciudad 3D.